Iniciamos la jornada de hoy pues viendo otra temática, magnitudes escalares. Tenemos ya visualizada la diapositiva. Vamos a pedir al señor, a ver, Estrella Marcelo. Buenos días. Lea, por favor. No, ya por ya. Magnitudes escalares. Una magnitud escalar es aquella que queda completamente determinada con un número y sus correspondientes unidades. En física son, por ejemplo, longitud, masa, tiempo, área, volumen, rapidez, densidad, trabajo, energía, temperatura, entre otros. Gracias, sí se le escuchó bien. Como ustedes pueden ver, el tema en primer lugar es magnitudes escalares. En las imágenes se ve un reloj, ese mide el tiempo. El tiempo es una magnitud o cantidad escalar. En la parte inferior tenemos la imagen que señala 40 grados. Eso es temperatura ambiental. Los que han viajado, por ejemplo, a Guayaquil, a Quito, siempre hay esa información en las calles, ¿verdad? La temperatura a la que se encuentra. 40 grados, pues eso puede haber llegado en la ciudad muy calurosa, Guayaquil, por ejemplo, ¿no? Esa es la temperatura del ambiente. En los hogares también podemos tener acondicionadores de aire y son temperaturas bajas que señala siempre el aparato, pues la temperatura. Esas son cantidades escalares. Entonces, tenga en cuenta esa parte, ¿no? La longitud, la masa, el tiempo, el área, el volumen, tales cuales están indicadas en la lámina, pues son magnitudes escalares. ¿Y qué es una magnitud escalar? Un número o una cantidad numérica, inmediatamente le sigue la unidad de medida. Si habla de metros, pues eso es longitud. Si es de kilogramos, es de masa. Si es de segundos, es tiempo. Si es metros cuadrados, es área. O sea, siempre va a distinguir de qué magnitud se trata por la unidad de medida. Magnitud escalar entonces está formada por un número y la unidad de medida. Está llegando Marcos Sánchez, atrasadito. Siguiente diapositiva, veamos qué dice magnitudes vectoriales. Le pedimos a Sarmiento Aranza. Buenos días, le escucho, lea. Aranza. No está conectada. Esperemos entonces que se conecte. Después, Ayala Camila. Magnitud vectorial es aquella que, además de un valor numérico y sus unidades, se debe especificar su dirección y sentido. Para ello, se hace necesario utilizar segmentos orientados que se denominan vectores. En física, son magnitudes vectoriales: velocidad, aceleración, fuerza, peso, desplazamiento y no se puede leer más. Intensidad de campo eléctrico. Bueno, gracias. Estamos ahí viendo otra lámina que tiene que ver con otra clase de magnitudes, la magnitud vectorial. Como se explica, esta se representa con vectores, que son segmentos dirigidos u orientados. Y allí vamos a encontrar dirección, sentido, el punto de aplicación, además de la medida, o sea, de lo que llamamos módulo, la cantidad numérica seguida de la unidad de medida, que lo señala la magnitud escalar. Pero aquí hay que agregar más detalles. Entonces, la magnitud escalar es algo más sencillo. La magnitud vectorial es algo más complejo. Tiene que dar más detalles. Correcto.
En el caso de magnitudes vectoriales, debe de indicarse, por ejemplo, el rumbo, ¿no? De dónde partió y a dónde va. Está señalando el punto de partida, el punto de llegada y en qué posición se encuentra. Entonces, en todo caso, pues hay valores que agregar, además del número y la unidad de medida, ciertos detalles, ¿no? En física, por ejemplo, son magnitudes vectoriales las que se indican ahí: la velocidad, la aceleración, la fuerza, el peso y otras, ¿verdad? En la lámina, pues vemos ahí una polea, alguien está levantando, aplicando una fuerza, una pesa que es una resistencia, y en este caso, pues hay una dirección de la fuerza, en donde la aplica, haciendo uso de la polea, tiene un sentido. Entonces hay otros detalles que agregar, además del valor numérico y de la unidad de medida. Entonces hay que distinguir o diferenciar magnitudes escalares de las vectoriales. Entonces vamos a ir viendo luego más adelante algunos ejercicios que podamos extraer esas diferencias. Ahí está lo que se llama vectores. Muy bien. A ver, Carbo, Natalie, le escucho, lea. Vectores. Un vector es un segmento de recta orientado, semirrecta o flecha, que representa a una magnitud vectorial en física. Contiene 5 elementos característicos. El primer punto de aplicación, el segundo el módulo, el tercero la dirección, cuarto el sentido y el quinto el extremo. Muy bien, gracias. En la imagen podemos ver lo que es un vector. Ahí está una flecha, ¿verdad? De color azul. Vector. El vector tiene esas características que ahí se señalan, ¿verdad? Tiene un nombre, es decir, una letra. Se le ha colocado el vector V. Tiene un punto de aplicación, que es el inicio. Tiene un sentido, que lo da la flechita. El módulo es lo que mide. Y la dirección es la trayectoria, ¿no? O el ángulo de inclinación que lleva. Esa es la dirección. Entonces, las magnitudes vectoriales se representan con estos elementos que se llaman vectores, que no son otra cosa que líneas orientadas que le llamamos semirrecta o flecha. Tiene los 5 elementos característicos que se señalan ahí. Cuando hablamos de módulo, algunos autores hablan de medida, también pueden decirle intensidad, otros le llaman norma, otros le dicen magnitud. En todo caso, cuando hablamos del módulo, estamos hablando del número y la medida, ¿no? La unidad de medida. ¿Correcto? Entonces, tenga en cuenta eso para los ejercicios que vendrán después. Le van a decir, bueno, señale a dónde está el punto de aplicación, cuánto mide, qué dirección lleva, cuál es el sentido y dónde está el extremo. Es decir, le van a preguntar esas cosas. Los elementos características de vectores o de magnitudes vectoriales. Veamos el siguiente. Vectores unitarios. A ver. Vázquez Rosalinda, le escucho hoy día. Buenos días. Un vector unitario es aquel que tiene módulo 1. Para hallar un vector unitario a partir de cualquier vector, hay que dividir este último por su módulo. Se identifican con I, J y K. Para aquellos vectores que tienen las direcciones de los ejes ortogonales X y Z, respectivamente. Gracias. Va a encontrar también usted, cuando habla de vectores, una distinción entre vector determinado con vectores unitarios, ¿no? La palabra unitario significa que
que mide una unidad, ¿no? Que mide 1 centímetro, que equivale, por decir, a 1 newton, siempre va a decir 1. Entonces, eso es vector unitario, el que mide una unidad. Bien, por ejemplo, en un plano cartesiano, cada marca que usted hace en los ejes es un vector. Usted pone número 1, 2, 3, 4, 5 en el eje X, por ejemplo, ¿no? Cada marca del 0 al 1 es un vector unitario. Lo mismo en el eje Y o en el eje Z. Entonces, recuerde que esos vectores unitarios tienen un nombre. Si está en el eje X, decimos Y. Si está en el eje Y, decimos J. ¿Sí? Y si está en el eje K, eso en el caso del espacio, ¿no? Que ya hay otro eje que se llama Z, ahí le llamamos K. Entonces, I, J, K son vectores unitarios que siguen las direcciones de los ejes X, Y y Z respectivamente, como se menciona allí. En el plano cartesiano, pues no hay 3 ejes, solamente hay 2, X y Y. Por lo tanto, hablamos de vectores unitarios I y J, no habrá K. En la recta numérica o la recta real que llamamos, solamente hay un eje, que es el eje X, entonces ahí solo habrá vectores unitarios Y, porque solo hay un eje. En el caso de que haya los 3 ejes, pues allí sí estarán las 3 letras I, J, K, cada una representa un vector unitario. ¿Cómo sabemos cuánto vale un vector unitario? Siempre hay que dividir digamos, el vector para su módulo. El vector, vamos a suponer que mide 5 unidades, ¿no? Entonces, el vector 5 se divide para 5 y te da 1. Siempre el módulo va a salir 1. Es el vector unitario. Bien, hasta ahí la parte esta de vectores unitarios. Veamos el siguiente. Maiwa Adriana, buenos días, te escucho. Componentes rectangulares u ortogonales de un vector. Ortogonales. Son las proyecciones de un vector a lo largo de los ejes de un sistema de coordenadas rectangulares. Estas proyecciones se llaman componentes ortogonales. Cualquier vector que representa una magnitud vectorial se puede escribir por completo mediante sus componentes. Muchas gracias. Bien, también es importante que ustedes reconozcan los vectores que resultan con los nombres de componentes rectangulares u ortogonales. En la gráfica usted puede ver un vector rojo que se llama vector fuerza, pero ese vector fuerza está inclinado. Está en el primer cuadrante de un plano cartesiano. ¿Sí? Está inclinado el vector fuerza. Entonces, ¿a qué llamamos componente? A los vectores que resultan de la descomposición de ese vector fuerza y que siguen los ejes X y Y. Usted puede ver claramente en la imagen un vector azul es la componente en X y un vector negro es la componente en Y. Entonces, el vector fuerza se descompuso o se repartió en 2 vectores, uno que sigue el eje X y otro que sigue el eje Y. El que sigue el eje X sería la componente horizontal y el que sigue el eje Y se llama componente vertical. Entonces, siempre van a escuchar esos términos, componentes rectangulares. Entonces, cuando escuche componentes rectangulares, recuerde que al vector inclinado se lo transformó en 2 vectores, ¿no? O se lo separó en 2 vectores, uno que sigue el eje X y otro que sigue el eje Y. Cada uno recibe el nombre de componente rectangular y siempre hay que decir si es horizontal o es
vertical. Tenga en cuenta eso. Muy bien. Hasta ahí la presentación. Vamos a ir a la pizarra para hacer algunos ejemplos y ejercicios respecto a esta temática. Entonces vamos a la pizarra y vamos a reconocer algunos ejemplos. Nos ponemos aquí ejercicios referidos a magnitudes escalares y vectoriales. Vamos a colocar primer ejercicio. A ver, nos dice reconocer las magnitudes escalares y vectoriales. A las escalares le vamos a poner la letra E y vectoriales le vamos a poner la letra B. Entonces voy a colocar una cantidad de magnitudes y luego pues vemos de a qué se refiere. A ver. A ver, ponemos primero fuerza. Luego colocamos rapidez. Masa. Peso. Velocidad. Aceleración. Estatura. Volumen. Trabajo. Intensidad de campo eléctrico. Bueno. Entonces vamos a ir preguntando y colocando las respuestas que corresponden. A ver, Araujo, la primera, ¿qué es? ¿Escalar o vectorial? Araujo María, ¿está? Sí. La primera. Es vectorial. No le escucho. Vectorial. Vectorial, ya. Correcto. Entonces colocamos aquí la V, ¿no? Vectorial. Muy bien. Briones. Briones Alba, la siguiente. Escalar. Escalar. Colocamos ahí escalar. Muy bien. Carbo Sofía. La siguiente. Carbo.
No está conectada. Carbo Natalie. La siguiente. ¿Qué pasó con estas niñas? No están conectadas. Chávez, Diana. Sí, profe. La masa, ¿qué corresponde? Vectorial. No, la masa es escalar. Gracias. A ver, sino, peso. Sino no está conectada. Estrella. Estrella Marcelo. Escalar. El peso es vectorial. Tiene que ponerse como vector. El siguiente, Freire Paula. Vectorial, velocidad. Velocidad vectorial, está correcto. Tiene que señalarse como vector, ¿verdad? Muy bien. Fuentes Gauri, aceleración. Escalar. Aceleración no, es vectorial. Hay que señalarla como vector. La siguiente persona, Maiwa Adriana, estatura. Escalar. Escalar, correcto. Es un número y la unidad de medida, nada más. Salazar Yair, volumen. Vectorial. El volumen solo es un número y unidad de medida, nada más. Escalar. Debe reconocer por el concepto, ¿no? ¿Quién más? A ver, Soto. Trabajo. Escalar. Escalar, muy bien. A ver, el siguiente, Stracuzzi, intensidad de campo. Stracuzzi no está conectado. A Vectorial. ver. Zambrano y Ampier, intensidad de campo. Escalar. La intensidad siempre es un vector. Esto es vectorial. Intensidad de campo eléctrico, ¿no? Es intensidad de campo eléctrico. Bueno, este es un primer ensayo, ¿no? De reconocimiento de qué magnitudes son escalares y qué vectoriales. Vamos al segundo ejercicio. Bien, decimos a ver, segundo ejercicio, vamos a identificar cada ejemplo. Identificar en cada ejemplo la magnitud a la que pertenece. Muy bien, vamos a escribir algunos ejemplos
y luego ponemos al frente a qué pertenece. Por ejemplo, estatura de una persona. 1,62 metros. Entonces vamos ahí a agregar a qué pertenece. Ahí. Otro. Vamos a escribir acá. Fuerza aplicada a un cuerpo de, vamos a colocar 120 Newton. También vamos a colocar al frente una flechita y vamos a colocar debajo otra más. Temperatura. A ver, 15 días. Solo voy a poner el valor ya. 36,5 grados centígrados. Ya. Voy a colocar acá debajo otra. 25. Esto es kilogramos. 25 kilogramos, que se refiere otro más. Un día. Un día. 10 horas. 10 horas. Ya. Colocamos otro más. Cinco litros de agua. 5 litros de agua. Bien, por ahí vamos a dejar. Entonces vamos a colocar respuestas en la parte derecha. Bien. A ver, Ceballos Pedro. La primera, conéctese. ¿Cuál es el nombre de la magnitud? ¿Tiene idea? Dígame. No, pues no tengo idea. No, la estatura de una persona, esto se llama longitud. ¿Con qué lo mide? Con una cinta,
con un metro. Eso está midiendo es longitud. Entonces la magnitud se llama longitud. Bien. A ver, otra persona. Lugao no ha venido. Jiménez, ya está integrada. Jiménez. Está conectada. Fuerza conectada. Fuerza aplicada a un cuerpo de 120 sería peso. Ya, puede ser peso o puede ser fuerza, ¿no? Entonces, aquí se puede decir peso o puede llamársele fuerza también. Peso o fuerza. Cualquiera de las dos es válido. Ahí está correcta la respuesta. A ver, volvemos con Araujo. ¿Cuál es la magnitud aquí? En la siguiente. Araujo, ¿no está conectada? Sí estoy. Sería volumen. El volumen se mide en grados centígrados. Temperatura. Temperatura. Esto es temperatura. Muy bien. Vamos al siguiente. Ayala. Peso o ¿Qué cosa se mide en kilogramos? el peso. Ya está por acá peso y eso era Newton. Masa. Lo que es peso o fuerza es en Newton. ¿Kilogramos en qué es? ¿Qué magnitud es? Masa. Masa. Esto es masa. No lo olvide. Siguiente. Carbo Mancheno Sofía, ya está. Está conectada. Sí, desconectada. Carbo Natalie. Sí, tiempo. Tiempo, muy bien. Ahí habla de tiempo. Y en último, Salazar Yair. $5 litros de agua, ¿a qué se refiere? Salazar, ¿está desconectado? No, profesor, aquí estoy. Santillán. Es ¿A qué se refiere 5 litros de agua? ¿Cuál es el nombre de la magnitud? peso. El peso lo mide en litros. Volumen. Volumen, eso sí. Cuando es líquido, el volumen puede darse en litros. También el volumen se puede medir en metros cúbicos, ¿verdad? Se puede medir en centímetros cúbicos, unidades cúbicas. En el caso de líquidos, se puede medir en litros, que también se llama capacidad, ¿no? Capacidad volumétrica. Bueno, ahí tengo yo algunos ejemplos en los que usted ha identificado el nombre de la magnitud. Entonces, en física siempre hay que reconocer las magnitudes por los datos que nos dan y las unidades medidas. No solo es el valor numérico,
sino que hay que fijarse en la unidad de medida. Si me dicen grados centígrados, no voy a poner eso como longitud. Si es grados centígrados, sabemos que es temperatura. Si me dicen metros, centímetros, kilómetros, eso es longitud. Lo que está en Newton, eso siempre es peso o fuerza. Lo que está en kilogramos es masa. Si me dicen día, hora, minuto, segundo, eso es tiempo. Si me hablan de litros, de metros cúbicos, centímetros cúbicos, eso es volumen. O sea, se reconoce las magnitudes por las unidades de medida. Muy bien. Vamos al tercero. Pregunta hasta el momento. Tercero. Vamos a poner allí un ascensor. Un ascensor va desde el sótano hasta el quinto piso de un edificio. Sí. La altura entre piso y piso es de 3,5 metros. Determinar literal A, el desplazamiento del ascensor. Literal B, la distancia que subió el ascensor desde el nivel del suelo. A ver, ahí está para pensar. Un ascensor va desde el sótano hasta el quinto piso de un edificio. Si la altura entre piso y piso es de 3,5 metros, determinar el desplazamiento del ascensor y B, la distancia que subió el ascensor desde el nivel del suelo. ¿Alguien tiene la respuesta ya? Por favor. Haga la idea que usted está de visitante en una ciudad donde va a visitar a un familiar que vive en el quinto piso. Entonces, usted no ingresa por el sótano, sino que ingresa a nivel del suelo. Primer, planta baja, digamos, ¿no? Desde la planta baja. Entonces, tenga en cuenta eso. Le dejo planteado ese problema para resolverlo en la clase siguiente por asunto del tiempo. Pero vaya pensando eso. Así son los problemas en física. Siempre hay que pensar antes de hacer cualquier cosa.
para responder a esas inquietudes. Bueno, dejamos por ahí.